termina una semana de reflexión histórica, una semana para recordar la barbarie. 75 años después de la liberación de Auschwitz, los sobrevivientes volvieron a evocar recuerdos del horror vivido en el campo de exterminio construido en Polonia tras la ocupación alemana. Lo hicieron como una advertencia de cara al futuro, y es que el antisemitismo, la xenofobia y el odio aumentan en todo el mundo, incluso en América Latina. ¿Acaso no hemos aprendido del pasado? Conmemorando Auschwitz, ¿puede repetirse la historia? Bienvenidos a esta edición de A Fondo, gracias por acompañarnos hoy y me gustaría presentarles a mis invitados del día. Jennifer Wilton es periodista del diario alemán Welt am Sonntag, es especialista en temas de política y sociedad de Alemania. Jennifer opina que no basta con decir nunca más en los días de conmemoración, hay que mostrar coraje frente al odio cada día para que no se repita la historia. Albert Steinberger es videoreportero brasileño que trabaja desde Berlín para diversos medios, también para esta casa. Según Albert, Auschwitz podría pasar nuevamente. Existe una gran preocupación por el crecimiento del extremismo, del antisemitismo y del odio. Y Elke Grilewski es historiadora y subdirectora de la Casa de la Conferencia de Wannsee, lugar donde se organizó la exterminación institucionalizada de los judíos. El que opina que el asesinato sistemático no se va a repetir, pero ya hay hechos tan dramáticos que no es necesario mirar al pasado. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Y me gustaría comenzar con la neófita en esta ronda, que no ha estado nunca con nosotros, Jennifer Wilton. Jennifer, ¿cuál fue tu primera experiencia con el Holocausto? ¿Cuándo oíste hablar del Holocausto por primera vez y qué supuso para ti esa primera experiencia? Pues yo soy de la tercera generación de alemanes, más o menos. Mis abuelos eran todavía bastante jóvenes cuando la época del Tercer Reich, pero mis padres pertenecen a la generación que demandaba con fuerza que se examinaba este pasado, en un examen muy crítico de este pasado. Y entonces es casi que crecí con las historias del Tercer Reich, del Holocausto. Crecí también con las imágenes crueles que todos conocemos. Así que tampoco puedo decir un cierto momento, estaba siempre ahí, siempre. Siempre te acompañó. Y por eso hablas también de preocupación. De hecho, los tres en vuestras citas decís estar más o menos preocupados. Pregunto a la historiadora en la ronda, ¿hay tanta razón para tanta alarma? ¿Realmente se puede hablar de un antisemitismo creciente en Alemania, un antisemitismo que está arraigado en la sociedad alemana, Elke? Yo creo que sí, hay que estar muy conscientes de que, y eso suena quizás raro, pero yo creo que el antisemitismo es parte de la cultura alemana. O sea, las tradiciones antisemitas vienen del medieval, fueron usados durante el nacionalsocialismo de forma muy fuerte, llevaron a Auschwitz y al asesinato sistemático y nunca se perdieron. O sea, desde el 1945 sabemos que hay un entre 20% y 30% de antisemitismo latente en la sociedad y ahora vemos que se manifiesta de forma muy fuerte y Halle es un ejemplo que nos debe hacer muy, muy conscientes. Sí, el ataque a la sinagoga de Halle. Sin embargo, acabas de dar esa cifra, más del 20%. Si miramos las cifras mundiales, el 26% de la población mundial dice tener tendencias antisemitas, reconoce tendencias antisemitas. Vuelvo a preguntar, ¿hay en Alemania más antisemitismo que en el resto del mundo? No hay quizá más antisemitismo, pero lo que sí hace la gran diferencia es que nosotros proclamamos decir que hemos tenido este pasado y que tenemos que aprender de este pasado. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia cómo debemos ver a nuestra sociedad. Es decir, la carga histórica de la que hablaremos a lo largo del programa. El antisemitismo además se mezcla obviamente con la xenofobia. En 2018 realmente crecieron los ataques xenófobos, especialmente en Alemania. ¿Es una de las razones de alarma? Es decir, el antisemitismo hoy en día se mezcla con la xenofobia y con un cierto tono cada vez más agresivo en las redes sociales, en los medios, en la sociedad? Seguro, seguro. Y creo que en las celebraciones ahora de 75 años de Auschwitz, muchas veces se podía ver una cierta preocupación más grande que había en los años anteriores, y de una manera que también que se vea que el problema del antisemitismo no es solo un problema de la comunidad judía, es un problema de todos, de pérdida de valores humanos que afecta a toda sociedad. Y esto, las
sabemos cuán tóxico es eso, la sociedad alemana conoce muy bien. Pues vamos a escuchar precisamente a los sobrevivientes de Auschwitz, que tienen mucho que contar. Sus testimonios nos acercan a la barbarie, al plan de exterminar a todo un pueblo, un plan que fue maquinado y ejecutado por seres humanos, de ahí que pueda repetirse. Olvidar lo que ocurrió en Auschwitz sería una segunda muerte para las víctimas, dicen. Pero, ¿qué pasará cuando ya no haya ningún sobreviviente para contarlo? ¿Cómo cambiará la memoria histórica? Mi número es el 73.305. Tenía que gritarlo 2 veces al día en el recuento. Allí tenía que gritar mi propio número, 73.305. ¿Por qué? ¿Por qué una niña de 9 años que no había hecho nada, que ni siquiera había pecado? ¿Por qué fue exterminada? ¿Por qué? ¿Qué hizo en su vida? A veces cuando me duermo, no siempre, aún sueño y grito. Y ahora tengo 86 años. El aire estaba lleno de las cenizas que salían de las chimeneas, casi como la nieve. Eran las cenizas de los crematorios. Enseguida comprendimos lo que estaba pasando allí. Bueno, testimonios realmente sobrecogedores una y otra vez. El primer ministro polaco decía esta semana que puede morir el recuerdo de lo ocurrido en Auschwitz. Yo me pregunto, ¿puede morir realmente el recuerdo de aquello, de aquella barbarie? No creo. O sea, al final es nuestra responsabilidad no dejarlo morir. Y es una responsabilidad que los alemanes nosotros tenemos que asumir especialmente. Una cosa es que se ha hablado mucho de la desaparición de los testigos reales y estamos en la situación de que eso pasa en los próximos años. Y yo creo que para cada persona que en su vida tenía la posibilidad de hablar con un sobreviviente del Holocausto, deja un impacto especial. No puedes repetirlo con vídeos o con cuentas de segunda mano, digamos. Así que, claro, hay que tener ideas como transportar la memoria viva a otros tiempos. Sí, eso es interesante. Y la responsabilidad de la que hablabas, que tenemos todos, ya lo comentabas antes, Elke, Alemania es el único país que ha anclado en la Constitución la responsabilidad histórica realmente de, entre otras cosas, la seguridad de un país como Israel y de que algo así no vuelva a ocurrir. Pero ¿qué significa realmente esta responsabilidad anclada en la Constitución alemana en la práctica? A eso voy enseguida, pero quisiera decir una cosa, porque antes se usó la palabra carga. Yo creo que no es carga. Yo creo que esta historia es parte de nuestra identidad. Y yo creo que hay que verlo de una forma muy diversa, con muchos elementos, o sea, con la responsabilidad, donde yo estoy absolutamente de acuerdo, que nuestra sociedad tiene una responsabilidad en ciertos aspectos, que no se repita, que tenemos ciertos códigos éticos, etc. A la segunda parte, que es la práctica, ya desde los años 90, los sitios de memoria han asumido el puesto de nunca se va a poder sustituir, pero de ser los lugares donde se cuentan las historias de las víctimas, pero donde también se mencionan los perpetradores, porque eso yo creo que también es esencial en nuestro país, de saber cuáles fueron los complejos de crimen y cuáles fueron los responsables para esos crímenes. Es muy interesante, decías que forma parte de la identidad de los alemanes y no quieres calificarlo de carga histórica porque tiene esa connotación negativa, me imagino que lo dices por eso, pero entonces, ¿cómo te explicas que la mitad de los jóvenes alemanes reconozcan que no saben prácticamente nada o muy poco acerca de Auschwitz, cuando sabemos que realmente se educa, y decía Jennifer, le ha acompañado toda su infancia, lo ocurrido en Auschwitz, lo ocurrido en los campos de concentración, el nacionalsocialismo, y sin embargo los jóvenes saben tan poco acerca de aquello? Sí, es importante ver que no saber mucho no significa automáticamente no querer saber. ¿Ya? O sea, vamos a entrar, no lo vamos a poder discutir, pero la situación con la
con la educación sobre historia es muy compleja en estos tiempos, entonces no nos llama mucho la atención de que los alumnos saben poco, pero lo que yo creo más importante es que entre la juventud hay una gran disposición de querer saber y que hay muchos proyectos en las escuelas, afuera de las escuelas, con intercambios con Polonia, Israel, etcétera, donde jóvenes están muy abiertos a ocuparse con este tema. No son los jóvenes precisamente los revisionistas, pero ¿qué peligro suponen los revisionistas? Es decir, aquellos que, como decía Elke, impartir la historia es algo muy complejo, interpretarla también, pero es un hecho y está demostrado por activa y por pasiva que fueron eliminados más de 6 millones de personas de manera sistemática y, sin embargo, hay quienes, desde la política, desde cátedras de historia, pretenden revisar aquello, minimizar esas cifras, minimizar el holocausto. ¿Qué peligro supone eso dentro de una sociedad? Eso creo que es exactamente lo que está pasando, esta disputa de narrativas que creo que se pasa. Y tenemos que recordar también que hay un problema grande de Internet, de redes sociales, de fake news. Entonces la cantidad de antisemitismo que se espalla por las redes sociales hoy es increíble. Entonces no solo muchas veces cosas que no son reales, no son verdades, pero que se espallan y después para cubrir lo hueco dejado no se cubre, no es posible. Entonces eso es muy, y de hecho es exactamente donde yo creo que tenemos que tener un trabajo muy fuerte con las nuevas generaciones de hablar en el lenguaje de ellos. Y muchas veces quien controla las redes sociales hoy son en política, se mira a los grupos de extrema derecha, ellos tienen una fuerza desproporcional. ¿Quieres decir algo al respecto? Lo que yo creo es importante tener en cuenta, Alemania o la República Federal Alemana ha demorado décadas en ocuparse oficialmente con este tema. A partir de los años 90 hemos tenido algo como un consenso político de que es importante conmemorar. Y eso, desde hace 2 años más o menos, está perdiendo de importancia. Tenemos ahora oficialmente en el Parlamento políticos que dicen que esta historia no es importante. Y eso es un cambio muy amenazante y es un cambio que nos deja por el momento con muchos signos de interrogación a qué va a llevar. Enseguida vamos a ir te refieres al Partido Populista Alternativa para Alemania. Nos meteremos también a fondo en ello, pero porque habláis de revisión histórica, Alemania siempre ha presumido de hacer una memoria histórica ejemplar, se exporta prácticamente, es casi un producto made in Germany que se exporta a otros países, también a América Latina, y sin embargo, repito, hay muchos jóvenes que no saben de aquello, que no es el caso de tu generación, pero las palabras de Steinmeier, el presidente federal, parece que no llegan a los más jóvenes. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva de la más joven de esta ronda? Primero quería añadir una cosa respecto a los sobrevivientes y que, por ejemplo, una cosa más triste creo, que es que el revisionismo no termina ahí. O sea, incluso los sobrevivientes ahora reciben ataques. Tenemos, por ejemplo, el caso de una mujer en Italia que la amenazan de muerte, una sobreviviente del Holocausto. Tenemos aquí también en Alemania sobrevivientes que reciben cartas de amenaza. O sea, eso es una situación creo que nadie de nosotros hubiera imaginado hace algunos años. Y es una situación que no encuentro palabras de verdad de describirla. Ahora bien, los jóvenes, yo creo que es muy importante. La memoria es una cosa viva. La memoria, hay una memoria colectiva y una memoria histórica, y es una construcción. Y hay que ocuparse de encontrar nuevas formas de enseñar, de formar, de hablar con jóvenes para que entiendan, porque tampoco tiene sentido decir, mira, tú ahora tienes que sentir empatía, porque te lo digo, así no funciona, así no va a funcionar. Y eso ha pasado un poco en mi generación y en la siguiente. Por eso hay gente que no son revisionistas ni nada parecido, pero dicen cosas como, ya estoy harta. No hablo de los revolucionistas de verdad, con los antidemócratas de verdad, y ni hablo del partido de que mencionaste. Pero hay jóvenes que a veces dicen, pues otra vez el Tercer Reich, no sé. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la calidad de enseñanza. Interesante, entonces, trabajo de memoria histórica, volvemos a la historiadora. Buscar nuevas fórmulas, como decía Jennifer, o convertir en obligatorio, por ejemplo, la visita a un campo de concentración. ¿Debería ser materia obligada en los colegios?
Quiero decir, para evitar que la mitad de los jóvenes digan no saber nada del Holocausto o muy poco o no saber ni siquiera situar Auschwitz. Yo creo que sí sería bueno que cada alumno tendría la oportunidad de visitar los lugares. Yo creo que sería muy importante buscar formas de incluir a los jóvenes, por ejemplo, en la organización de la visita, porque lo que ocurre muchas veces es que las visitas se organizan de una forma muy indemocrática, forzados, y los alumnos llegan a los sitios de memoria y no saben por qué están ahí, no saben cuál es la función de este lugar, y es absolutamente contraproductivo lo que ocurre. Lo segundo es que yo creo que es importante mostrar a todas las generaciones de que esto no termina el 45. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con hijos de sobrevivientes que no cuentan la historia de sus padres, pero cuentan cómo ha sido para ellos crecer con una persona traumatizada por haber pasado por 7 campos. Y eso muestra mucho a los jóvenes de que esta historia tiene muchas consecuencias que llevan al hoy y que no terminó y desapareció el 45. Consecuencias también en esa ola de antisemitismo creciente de la que hablábamos al principio. Los responsables de la barbarie han muerto casi todos, pero la maldad persiste. Fue el mensaje de advertencia del presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, estos días, y no fue el único que advirtió de que algo tan terrible como Auschwitz puede volver a pasar. Son otros tiempos y las palabras no son las mismas. Los perpetradores no son los mismos, pero el mal es el mismo. Y solo hay una respuesta. Nunca más. Nunca más. En primer lugar, los discursos no van a detener el antisemitismo. Solo la acción lo hará. Cada vez oímos más discursos, pero no vemos acción. Necesitamos leyes más fuertes. Tenemos que parar el odio en Internet y debemos educar a nuestros hijos acerca de lo que ocurrió. La pregunta es qué tiene que pasar. Escuchábamos a Lauder que habla de frenar la espiral de odio en Internet. Tú mencionabas precisamente ese tema antes. En Alemania hay una legislación en contra del antisemitismo electrónico en las redes, pero vemos que no es eficaz. Mi pregunta es como ponerle puertas a un río, es decir, es prácticamente imposible contener la espiral del odio cuando se difunde en Internet, porque tú decías antes que precisamente los partidos populistas de derechas o el Partido Populista de Derechas en este país maneja muy bien las redes sociales en su beneficio y para difundir este tipo de consignas, ¿no? Sí, pero creo que la extrema derecha en el mundo lo maneja bien en este momento y se agarra, por ejemplo, las redes sociales son prácticamente lo que radio fue para los nazistas, es lo que la red social hoy es para ellos. Es una manera directa de sin pasar por ningún filtro. Ningún periodista, nadie habla directamente con la gente y puedes hablar lo que quiera. La noticia más popular de las elecciones de los Estados Unidos que Trump terminó electo fue Pope endorses Trump, o sea, el Papa soporta a Trump, que es una cosa extremadamente absurda, pero fue la más mirada, ¿sabes? Entonces, y ellos están exportando, Steve Bannon y toda esta red utiliza exactamente como si fuera una fórmula de hacer pastel que lo repiten en otros sitios. En Brasil pasó lo mismo. Steve Bannon estaba ahí ayudando a Bolsonaro parejatamente y se mira la elección de Bolsonaro, que es de extrema derecha de Brasil, utilizó también los mismos medios. Entonces, exactamente eso, es una manera, pero ¿cómo ponerle coto, cómo frenar eso, cómo filtrarlo, cómo prohibirlo? Exactamente, porque esa es la gran cuestión, porque es una red mundial, las leyes nacionales no son suficientes. Se agarran los grupos de Internet que se organizan muchas veces en países donde no hay ley o que no es posible controlarlos. Entonces, hay que hablar también con las plataformas sociales y a encontrar una manera de responsabilizarlas. Uno de los grupos precisamente que se coordina a través de Internet ha sido Combat 18, que ha sido prohibido, una asociación neonazi que ha sido prohibida la semana pasada aquí en Alemania. Se han prohibido en total, creo que en torno a 18 asociaciones y partidos ultraderechistas en las últimas décadas, pero los detractores dicen estas prohibiciones llegan tarde y muchas veces lo único que permiten es que esos grupos pasen a la clandestinidad, donde incluso es más difícil controlarlos. Volvemos a qué podemos hacer para frenar el antisemitismo. ¿Estuvo bien la prohibición de Combat 18? ¿Tendría que haber llegado mucho antes? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, desde mi punto de vista, claramente es tarde para eso. Porque es importante que el Estado alemán demuestre quién tiene la autoridad y que aplica leyes. O sea, es importante como gesto también a estos grupos. Claro, siempre hay este peligro de clandestinidad, pero en este momento yo creo que es más importante poner por una vez, aquí hay un Estado fuerte que no acepta eso, porque durante muchos años, por ejemplo, con el caso de la clandestinidad nacionalista, nacional-socialista... NSU, sí, la célula terrorista que mató que durante años y años mató y nadie hizo nada y nadie les paraba. Y muchas veces se dice que las fuerzas de seguridad, los servicios de seguridad en Alemania no reaccionaron adecuadamente en el momento, porque tenían su enfoque en el terrorismo islamista y no en el terrorismo de ultraderecha. Así que yo creo que ya es el momento de tomar medidas, así que me parece muy bien. ¿Se están tomando suficientes medidas? ¿Te ha sorprendido, por ejemplo, que esta semana se denunciara el hecho de que hay en torno a 550 personas en el ejército alemán con claras tendencias ultraderechistas? ¿Es una campaña, digamos, a raíz de Halle, a raíz del ataque a la sinagoga? Es decir, ¿eso ha sido realmente un punto de inflexión aquí en Alemania que ha llevado a las autoridades a reaccionar? Se las acusaba siempre de ser, que se dice, ciegas del ojo derecho, ¿no? Sí, y yo firmaría eso, porque yo creo esas cifras no han sido desconocidas. Quien se ocupaba del tema sabía que hay problemas de la derecha en el ejército. Tenemos que ver también al centro de la sociedad cuáles son los discursos que dan el sentimiento a esos grupos de la derecha que lo que están haciendo va a tener un apoyo creciente. O sea, yo, por ejemplo, y perdonen, pero tengo una gran crítica a los medios públicos que invitan permanentemente a representantes de ese partido a los talk shows y ahí se presentan, eso se sabe de las universidades, que cuando se pone a una persona en un talk show, los que están viendo van a pensar, ajá, tenemos un experto aquí y tenemos el otro experto aquí. Y yo puedo decidir cuál es la postura que me gusta más. Y yo creo que eso ha ayudado a esos grupos a poder reproducir mucho más sus opiniones al tema. Sí, es muy difícil para los medios abordar Alternativa para Alemania precisamente porque boicotearlos muchas veces también fomenta más el interés en este partido y en lo que dicen, pero precisamente el partido Alternativa para Alemania, que es el primer partido para nuestros telespectadores, el primer partido ahora mismo en el hemiciclo alemán en la oposición, porque tenemos un gobierno de gran coalición en este país, es el que fomenta el fin de la cultura del arrepentimiento, ¿no? Hablando de memoria histórica, precisamente ellos defienden el fin de tanto hablar de Auschwitz, tanto hablar del nacionalsocialismo, Alemania, fomentar el nacionalismo alemán como un país orgulloso de lo que es, sin mirar hacia lo que ocurrió en el pasado. ¿Han normalizado también este discurso populista, esta lógica ahora mismo en Alemania que permite a otros partidos también hablar o asumir sus temas? ¿Han marcado la agenda política en este país? Sí, eso es uno de los puntos que muchas veces llegamos cuando estás en talks, en la internet, que la gente dice, pero esta es mi opinión. Pero xenofobia, antisemitismo, racismo no son opiniones, son crímenes. Entonces, hay que ser muy, muy preciso, hay que ser muy efectivo en eso, de cómo peleamos en contra de eso. Es como, claro que creo que las decisiones de un Estado son importantes, de marcar una posición, y uno de los puntos que Alemania fue muy débil en los años 20 y 30 es exactamente esto, porque la justicia era ciega, lo decían ciega del ojo derecho, porque no actuaron de la manera como debían ser. De la ultraderecha, ¿no? Exactamente. Entonces, seguro que la justicia tiene que intentar actuar más rápidamente todo, pero es necesario también crear herramientas de fact-checkers, que estás siempre chequeando lo que está siendo divulgado, y maneras de bloquear, de hecho, estos grupos, bloquear y quitar las cuentas, ¿sabes? Y esto es responsabilidad de las grandes plataformas, de Instagram, de Facebook, de Twitter, donde se publica lo que quieran. Entonces, nosotros periodistas siempre fuimos responsables por lo que publicábamos, pero ahora ellos crearon una plataforma donde cualquiera publica lo que quiere y no hay responsables. Entonces, esto es una situación que es como que fue generada desde
desde la llegada de las redes sociales y que hay que lidiar con eso. Claro, libertad de opinión es importante, pero cuando la opinión es xenofobia, racismo y antisemitismo, eso es crimen. Muy interesante, es para todo un programa, realmente, esa doble cara de las redes sociales. Hablabais precisamente de los responsables y también, si abrimos el foco y miramos a América Latina, el presidente argentino decía esta semana, Alberto Fernández decía: reiteramos el compromiso de Argentina con la memoria, la verdad y la justicia. Recordar nos permite no repetir las tragedias de la historia, es decir, en la línea de todos los políticos. La pregunta es hasta dónde llegan los mensajes de los políticos o si no llegan mucho más allá pues las consignas populistas en las redes sociales. ¿Qué se ha hecho, y le pregunto a la historiadora nuevamente, en materia de memoria histórica en América Latina? ¿Y qué se ha hecho bien? En relación a la historia del nacionalsocialismo. Sí, nos quedamos en el antisemitismo. Bueno, yo creo que, fijándonos en el caso de Argentina, por ejemplo, hay un vínculo fuerte que, por ejemplo, por el antisemitismo importado al ejército argentino, sabemos de víctimas judías de la dictadura militar que han sufrido mucho más que otras víctimas. Hay casos donde sobrevivientes de Auschwitz y de otros campos fueron a Argentina y perdieron sus hijos en la dictadura militar. Yo creo que las comisiones de verdad han tocado eso bastante bien. Las comunidades alemanas que existen en esos países todavía están en un principio muy, muy temprano en confrontar su historia de los partidos nacionalsocialistas que hubo en los años 30 y 40. O sea que ahí todavía, en mi opinión, hay mucho que hacer. De hecho, en América Latina, en Chile, Argentina, además, víctimas y victimarios, o en pequeñas comunidades, quizás como Bolivia, si no me equivoco, tú viviste allá y lo viste, están unos con otros y quizás no han podido hacer tampoco una memoria histórica, una revisión histórica como sería menester, ¿no? Sí, sin duda. Y sobre todo, no sé, Brasil es un caso interesante que, de hecho, estoy pesquisando mucho ahora. Es el núcleo más grande de NSDAP antes de la Segunda Guerra. Entonces, el partido nazi era súper fuerte ahí. Y, de hecho, la extrema derecha en Brasil hacía parte que es exactamente eso. Cuando la política local es siempre, creo que el filtro, como la gente va a entender el mundo. Y claro, ahí en Brasil, en estos tiempos eran la gente que apoyaba a Getúlio Vargas, que era el dictador brasileño cerca del fascismo. De hecho, era más próximo a Hitler y a Mussolini. Entonces, era una situación muy, muy particular. Y de hecho, no sé, tenía mucho apoyo de la gente. Entonces, y de hecho, eso no trabajamos nuestra historia, creo que propia, de una manera muy eficiente. Entonces, corrimos el riesgo de apoyar a dictadores de nuevo. Y es lo que en Brasil estamos haciendo ahora. Entonces, la manera como miramos nuestra política nacional es, claro, definitiva para cómo vamos a mirar las políticas internacionales. Entonces, claro. Eso es Brasil. En Venezuela el antisemitismo estaba casi institucionalizado durante la época de Hugo Chávez, sobre todo, mientras que en Europa muchas veces el antisemitismo se ve menos desde la perspectiva o desde la amenaza ultraderechista o islamista. Muchas veces en América Latina, me parece curioso, es un fenómeno también que llega desde la extrema izquierda. También en Alemania hubo en los años 70 un antisemitismo de la izquierda. Yo creo que son dos fenómenos diferentes, porque si nos fijamos en los actas de Sassen, Eichmann en Argentina también publicó sus teorías antisemitas. Yo creo hoy a veces el antisemitismo actual en Latinoamérica tiene otras raíces, que es la sensación de ser los oprimidos y por la solidaridad entre los oprimidos. Entonces, hay posturas que son muy fuertes contra Israel a veces. O sea, después del 11 de septiembre, por ejemplo, lo que se escuchaba de países latinoamericanos era muy fuerte, pero es otra raíz, creo, que las tradiciones antisemitas en Europa, que todavía tiene mucho que ver con la historia de la Segunda Guerra Mundial. En Chile, precisamente, donde estaba la comunidad palestina más grande de Latinoamérica, se demoniza casi a Israel, pero yo supongo que detrás de esto se esconden siempre los mismos prejuicios, ¿no? Los mismos prejuicios, las mismas ideas, sí, que son los prejuicios antisemitas, básicamente. Da igual que sea Chile, da igual que sea Venezuela, da igual que sea Argentina.
Pero para mí me parece también que es importante mirar una cosa. Muchas veces lidamos como antisemitismo y ante la posición del gobierno de Israel. Entonces, el gobierno de Israel tiene posiciones políticas y que muchas veces se puede discordar de ellas. No es que eres antisemita si discordas de las posiciones políticas de Israel, pero reconocer el derecho del Estado de Israel a existir, de vivir en paz ahí. Entonces ese es el punto, pero la reacción muchas veces, la reacción contra el Estado de Israel se vuelve extrema, se vuelve entonces como o hay Palestina o hay Israel, hay que acabar con Israel, ahí sí se vuelve antisemitismo. Sí, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que en el momento de la crítica surgen muchas veces las teorías de conspiración globales antisemitas, que el judaísmo domina el mundo, que es el judaísmo que tiene el dinero, que es el judaísmo que domina los periódicos, etc. O sea, eso se mezcla y eso lo hace a veces también difícil identificar y decir cuál es este y cuál es el otro fenómeno. Esos prejuicios. Yo creo que sí que hay que ver también de dónde viene cuál antisemitismo, porque los hay diferentes. Y, por ejemplo, si hablamos del antisemitismo musulmán, digamos, en Alemania, es, por ejemplo, en la enseñanza importante de tener planes, de tener ideas, cómo acercar el pasado nazi o el pasado de la persecución de judíos a alumnos que vienen de familias musulmanes o que tienen padres que vienen de países del Próximo Oriente, porque es una cosa diferente. Dicen cosas por otras razones, aunque digan las mismas cosas, lo digan por otras razones. Y las violencias también son distintas, ¿verdad? Es como tenemos el caso de Halle en el año pasado, que fue extremo, pero tenemos también, no sé, un judío que sufrió una agresión en una calle porque estaba con un kippah y lo filmó. Este video viralizó en internet. Entonces, pero fue agredido por un, si no me engano, por una persona con... Era un refugiado. Era un refugiado que lo llamó de Yahud, de judío en árabe. Entonces era como, son agresiones distintas. Los dos son problemáticos, claro, pero también hay que lidiar con los problemas de maneras distintas. Evidentemente, y ya que tomas el caso de Halle, vamos a verlo porque tenemos un vídeo preparado. Alemania no es el único país que vive un aumento de las agresiones racistas y antisemitas, pero aquí tiene una especial carga histórica, aunque no nos guste la palabra carga. No es exagerado decir que los alemanes no se han recuperado aún del ataque a una sinagoga en Halle, donde el pasado mes de octubre un joven de 27 años quiso asaltar el lugar de culto en el que se celebraba el Yom Kippur y cometer una masacre entre judíos. Solo la puerta se lo impidió. Escuchemos un testimonio. Berlín es desde hace 8 años el hogar del polaco Valentin Lutzet. Este diseñador gráfico judío se siente cómodo en Alemania. Es una comunidad muy diversa. Es simplemente muy agradable. Aquí ha resurgido un barrio judío. Y entonces ocurre lo impensable. El 9 de octubre, Valentin Lutzet se dirige a la sinagoga de Halle para celebrar Yom Kippur, la fiesta de la reconciliación. Un terrorista de extrema derecha ataca el templo. Su intento de irrumpir en la sinagoga fracasa. El agresor dispara a 2 transeúntes en la calle. El hombre había publicado sus motivos antisemitas en Internet y transmitió el crimen a través de una plataforma de streaming. La conmoción es profunda y Valentin Lutzet extrae conclusiones sobre el antisemitismo que él y sus amigos judíos experimentan a diario. Intento no provocar a la gente. Hay situaciones en las que no tengo que exponerme como judío. ¿Sigue siendo Alemania un país seguro para los judíos? Pues sí, la pregunta que uno se hace es cómo es posible que en Alemania un judío no se atreva a salir a la calle con la kipa puesta. ¿Cómo es posible eso en este país? Y lo preguntamos precisamente esta semana, en donde hemos visto y hemos escuchado nuevamente a los sobrevivientes del Holocausto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es eso posible? Es que en realidad es una pregunta que nos hacemos a diario, casi. Lo que pasó en Halle era, para mucha gente que conozco yo, un shock total, porque no hubiéramos podido imaginar que semejante cosa pasa en Alemania. Al mismo tiempo, ya el aumento de ataques antisemitas, la
amigos judíos que cuentan que no se atreven ciertas cosas o no se atreven a ir a la calle con signos que muestran su identidad. Sí. ¿No? Eso ya desde hace algunos años, o sea, que no es una cosa nueva. Es difícil porque es que yo creo que leyes sí que las hay. O sea, el problema no son las leyes, las hay. Y tenemos una constitución que deja muy claro el punto de la dignidad de cada uno en este país. Tenemos mucha gente que sí que defiende una democracia, que es una democracia que está construida sobre el lema de proteger a minorías. Así que es una cosa que mucha gente siente que no sabe qué hacer. Proteger a minorías, la pregunta entonces obligada es ¿por qué no se protegen todas las sinagogas en Alemania? La de Halle aparentemente no contaba con protección. ¿Fue también para ti la sinagoga en Halle, es decir, ese ataque a la sinagoga, ese punto de inflexión también del que hablaba Jennifer? También fue un shock, pero o sea, yo por mi trabajo sé que desgraciadamente siempre hubo ciertos ataques. Hubo ataques de bombas en Nordrhein-Westfalen y otros departamentos. O sea, la forma fue algo muy, muy nuevo, y lo que me asustó es que la policía se demoró 20 minutos en llegar. Eso también es una gran pregunta donde hay que ver qué hacer. Yo creo que es productivo ver, por un lado, la gran necesidad de hacer algo, de crear, seguir con la educación, seguir con prevención, seguir con educar a la policía, por ejemplo, en estos casos, a los jueces, etc. Por el otro lado, también creo que es importante mencionar lo positivo, y lo positivo es que tenemos una comunidad creciente judía, por ejemplo, en Berlín, y que ojalá eso también lleve a otra vista en mucha gente, que sea algo normal, tener amigos judíos, conocer a judíos, etc. Y por eso tenemos que estar conscientes a las dos cosas, creo yo. Muy interesante. Entonces, normalizar la vida judía, hacerla igual que quizás normalizar también el Islam, es decir, las dos religiones más allá del cristianismo en Alemania, normalizarlos, hacerlos parte de la vida pública y no guetoizarlas. Sí, seguro. Creo que aquí hay una iniciativa muy interesante en Berlín que se llama House of One, que es un intento de mezclar las religiones en una sola casa, y que es la parte cristiana, la parte judía y la parte musulmana. Exactamente eso. Somos todos humanos, hombres y mujeres, que tenemos creencias distintas, tenemos religiones distintas, pero aparte de eso, convivir siempre. Y por eso, me acuerdo que después de este video que viralizó en internet, muchos medios se fueron exactamente, pusieron cámaras escondidas para ver cuál es la reacción de la gente mientras alguien utiliza el kippah y todo. Y es increíble, sorprendente cómo la gente mira o estereotipa a la gente que veste el kippah. Y esto es impensable en una ciudad como Berlín, ¿sabes? Entonces fue, de hecho, una sorpresa también. Del acoso antisemita hemos pasado a los ataques, el tono se ha endurecido. Si abrimos un poco más el foco y nos alejamos del antisemitismo, tenemos que hablar de una creciente xenofobia, islamofobia, antisemitismo, y de un endurecimiento de la retórica por parte de políticos, por parte de asociaciones, de responsables religiosos, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que en este país muchos ya no se atreven tampoco a ser alcaldes. Últimamente estamos viendo muchos casos de alcaldes que tiran la toalla porque no pueden garantizar su seguridad y reciben continuamente amenazas. Vuelvo al tema también político y a la pregunta, ¿se ha endurecido realmente la retórica política? ¿Se ha normalizado un determinado discurso en Alemania que antes era tabú hace unos años? Yo digo que sí. O sea, también ha sido asesinado un político por su política, lo que nunca hemos tenido y lo que tenemos un alcalde ahora, concretamente por defender, para nuestro público, por defender la política de refugiados de Angela Merkel, ¿no?, de la canciller. Tenemos directores de sitios de memoria que son amenazados. Okay. Esos son todos desarrollos que no hemos tenido 10 años atrás. Entonces sí tenemos que estar muy alertos a lo que está pasando. Yo creo que tiene que ver con una propagación del odio global. Afecta a muchos países, afecta también a Alemania.
Y está claramente vinculado al uso de los nuevos medios de comunicación. También no es lo único raíz, pero también tiene que ver mucho con eso, que la gente que empieza usando lenguaje violento en un espacio virtual se puede perseguir cuando ahí empieza y termina, en el peor caso, con un acto violento en la realidad. Ya que hablas de la mirada global, quiero irme a un tema de máxima actualidad y quizás terminar con ello, porque el plan controvertido presentado por Donald Trump y Netanyahu, precisamente de la solución de 2 estados en Israel, sin negociarlo con los palestinos, mi pregunta es, ¿dará alas eso precisamente al antisemitismo dentro de la comunidad palestina, dentro de la comunidad árabe? Sabiendo que el antisemitismo, evidentemente, donde más elevado es en Oriente Medio. Sí, seguro, porque Trump es un gran player en la región. Entonces, claro, lo que hace siempre tiene un impacto muy grande, pero también ya era algo esperado. Trump no tiene línea de diálogo con los palestinos. Entonces, creo que a ver cómo va a marchar ahora este plan, pero no tiene línea de diálogo con los dos lados como tenían antes. Entonces, es un momento muy difícil, de hecho, en el Oriente Medio, exactamente por eso, porque no tenemos un Trump que es visiblemente pro el gobierno de Netanyahu. Entonces, los dos lados no están ahí representados para una solución. ¿Cómo lo ves tú, historiadora en la red? Yo creo que es importante ver o hacer la diferencia entre aquellos que están afectados personalmente por la política y aquellos que instrumentalizan en la región la situación, por ejemplo, de los palestinos por una política retórica que la tienen. Y eso creo que es muy importante ver, y también ver cómo se podría entrar en diálogo con los palestinos mismos, porque ellos son los que están ahí cerca. Pero difícil. El diálogo lo es todo, al fin y al cabo. Muchísimas gracias a los tres, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, ya saben, les esperamos en las redes sociales. Hasta la próxima.